Buenas tardes. Seguimos entonces con este, bueno, iba a decir maratón de Hegel y Hölderlin, pero la verdad es que un maratón agota y yo la verdad es que estoy con las pilas muy puestas, seguramente porque las intervenciones están siendo maravillosas. Vamos a dar paso a la última conferencia de hoy. No sin antes recordarles que mañana seguimos, que empezamos a las 11 de la mañana, que la conferencia la va a dar una compañera, una colega maravillosa, que es Berta Pérez, de la Universidad de Valencia. Después la seguirá Marcela Vélez y Eduardo Zazo. Además, recordarles que también mañana, por la sesión ya de tarde, habrá una presentación de la revista Argumenta Filosófica, que con un número que fue coordinado por Félix Duque y en el que está consagrada un poco a esa figura de Hegel. Y además, la gran guinda del Congreso, que es la clausura a cargo de Félix Duque a las 6 de la tarde. Dicho esto, vamos a empezar. Como les decía, quien nos va a acompañar o vídeo acompañar es Alejandro Rojas, que es colega de la Universidad de Málaga y, como decía antes, va a hablar de los amigos del Stift. El espíritu elevado no está lejos de la amistad. Bueno, de Alejandro Rojas, comentarles, bueno, como les decía, es profesor de la Universidad de Málaga y fue becario de la Alexander von Humboldt Stiftung, en la Ludwig Maximilian Universität München y en la Bayerische Akademie der Wissenschaften, donde tú y yo, Alejandro, nos conocimos, ¿no? Así, ya han pasado años. Bueno, es director y fundador de la revista Claridades, vicedirector de la revista Contrastes, ha trabajado de forma profunda, sobre todo él empezó con Heidegger sobre la potencia y después prosiguió, y de ahí nuestro conocimiento en las calles muniquesas, en la Academia de las Ciencias de Baviera, prosiguió con la influencia de Schelling en la filosofía de Heidegger y así ha seguido encaminando su obra y su trabajo, ¿no? Sobre todo ahora que tiene un proyecto de investigación que me interesa mucho, que es sobre la angustia y el abismo en la filosofía contemporánea, ¿no? Aquí el otro día hablamos de fantasmas y de cosas grotescas que me gustan a mí, pues a mí la angustia y el abismo, pues ni te puedo contar lo que me gusta. Bueno, dicho esto, Alejandro, cuando tú quieras, bueno, gracias por participar, es para nosotros un gusto que... Es que ya no sé cómo hablar, que es un gusto que estés aquí, que una copia de ti, un eidolon de tu eidos se aparezca en pantalla y bueno, cuando quieras. Pues muchas gracias, querida Ana, por tu presentación, por tus amables palabras. Muchas gracias a ti, a Valerio y al resto de organizadores por hacer posible un evento tan bonito como este y por contar conmigo. Es para mí un privilegio y un honor estar compartiendo con vosotros o ser parte de esto tan bonito que habéis hecho. Lamento yo también mucho, como todos los que hablamos de que no estamos in situ, ¿no? Sino que estamos lejos, nos gustaría estar con vosotros, pero al menos de alguna manera sí que estamos, ¿no? Y pues, muchas gracias. Voy a intentar compartir pantalla para hacer la presentación. Vamos a ver si... Aquí, perdonad un momentillo el ajuste técnico. Teniendo en cuenta la hora, yo creo que se agradecerá un poco de... Creo que estáis viendo la presentación, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Alejandro, se ve perfectamente. Bien, bueno, voy a hablaros de la amistad, evidentemente, ¿no? La amistad, como no podía ser de otro modo, pues ha merecido la atención de los grandes pensadores, ¿no? De grandes filósofos, grandes poetas, intelectuales, a lo largo de la historia de la humanidad, Platón, Aristóteles, Cicerón, Plutarco, Séneca, San Agustín, Shakespeare, propio Santo Tomás. Todos, de alguna manera, en algún momento se han detenido a pensar la amistad, y pienso que no podía ser de otro modo, porque, como dice Hölderlin, y con cuya expresión quiero dar título a mi intervención,
el espíritu elevado no está lejos de la amistad. Der hohe Geist ist nicht der Freundschaft ferne. Hölderlin fecha este poema, como sabemos, en 1758. ¿no? Es, sin embargo, uno de los poemas posteriores a 1800. ¿no? Está firmado antes de su propio nacimiento. Quiero comentar esta situación con más detenimiento más adelante. De momento me quiero centrar en el poema en sí. ¿no? En este poema, Hölderlin dice que los amigos llegan a conocer mejor, gracias a la amistad, la vida. Das Leben ist den Menschen so bekannter. Y por supuesto, continúa diciendo, a encontrarla más interesante. Y ello porque la amistad eleva la vida más allá de uno mismo. Im Geist. Debo decir, sin embargo, que la mención a lo largo de la historia del pensar a la amistad ha sido más escasa de lo que a mi juicio debiera. Me vais a perdonar un momento. ¿Podéis cerrar la puerta? Cosas del directo. No me escuchan. Es que me estoy... 2 minutos. No nos hemos ido, seguimos aquí. Bueno, esto es ¿cómo fue ese vídeo? Perdonad, vuelvo, ya estoy aquí. Ya está. Me estaba acordando de ese vídeo que aparecía un señor con su hija detrás. Sí, la familia, los niños, perdonadme. Bueno, eso también hace la vida más grande, sí. Alejandro. La llena de vida, de interés, más interesante, ¿no? Y se conoce mejor lo que es la vida. Te escuchamos. Bueno, continúo. Debo decir, sin embargo, que la mención a lo largo de la historia del pensar, ¿no? a la amistad ha sido pues más escasa, creo, que de lo que debería haber sido. No digo esto a pesar de lo que he dicho antes, ha merecido la atención, pero yo creo que menos que de lo que debería habernos hecho pensar, ¿no? Lo cual es muy llamativo, porque si comparamos el tema de la amistad con otros temas, como por ejemplo la verdad, la libertad o la justicia, podríamos pensar que la razón de tal descuido es que, a pesar de todo, la amistad pues, es un asunto menos importante que cualquiera de los anteriores. Y sin embargo, pienso que si lo pensamos con cierto detenimiento, la amistad no designa un asunto del pensar independiente de los anteriores, ¿no? La verdad, la libertad o la justicia no pueden ser correctamente entendidos sin pensar la coexistencia de los hombres, ni la justicia tiene sentido fuera de la coexistencia, ni tampoco la libertad, ni siquiera la verdad, cuya búsqueda parece que se hace en común con otros y no en solitario. Puede pensarse correctamente sin referencia a los otros, es decir, no se puede pensar correctamente sin referencia a los otros. Solemos denominar los filósofos a este tema, sin embargo, reflexión sobre la coexistencia o quizás más comúnmente intersubjetividad. Pero la coexistencia o la intersubjetividad no son un tema distinto al tema de la amistad y quiero explicar en mi intervención en qué sentido esto es así. Para ello voy a proceder, mejor dicho, centrándome en lo que sobre la amistad han dicho algunas de las amistades estelares de nuestra historia de la filosofía. Los amigos del Stift y la no menos estelar amistad entre Platón y Aristóteles. Antes, sin embargo, pues quiero mostraros aquí el poema al que he hecho mención anteriormente. Un poema, uno de los Späteste Gedichte, posteriores a 1800, uno de esos poemas de ese periodo de enajenación en el que el poeta proyecta su esencia individual en ese sujeto ficticio al que hace llamarse Scardanelli y que habría compuesto, según lo fecha el poeta, en 1758, antes de su propio nacimiento, ¿no? Este poema pone sobre la mesa un aspecto que es crucial de la amistad, para entender la amistad a los ojos del romántico poeta, que la amistad nos proyecta más allá de nosotros mismos hasta reconocernos en otra subjetividad, a la que en el poema denomina Geist. Y así, aunque un enfoque contemporáneo nos orienta a pensar la intersubjetividad desde el asunto crucial de cómo reconocemos al otro como otro, pensemos por ejemplo en Levinas, para los idealistas románticos como Hegel, la cuestión de la intersubjetividad es la cuestión de cómo nos reconocemos a nosotros más allá de nosotros mismos
im Geist. No es muy distinta la enajenación o proyección idealista del sujeto absoluto que la poética enajenación en un sujeto ficticio llamado Scardanelli. Esto, de alguna manera, es lo que pone sobre la mesa Feuerbach, en lo que yo no voy a entrar, pero sí que quiero detenerme en este asunto, que es muy interesante, que no debe ser olvidado, que efectivamente la amistad vincula a los hombres y los une hasta formar una colectividad que está más allá de toda individualidad. Bueno, esta colectividad, esta koinonía, ha sido pensada de muchos modos a lo largo de la historia del pensar occidental. La polis, Europa, la humanidad, la familia, civitas dei, diría San Agustín, ¿no? ¿Qué es? La pregunta, ¿qué es lo que nos une como colectivo? Bien, yo quiero mostrar a lo largo de la intervención, de esta presentación, que la amistad es clave para entender la relación de coexistencia entre los hombres, que la amistad vincula a los hombres y los une hasta formar ese colectivo, esa colectividad que está por encima de la individualidad, ¿no? Voy a analizar, en primer lugar, el sentido de la amistad en la filosofía de Platón y Aristóteles, ¿no? Mostrando en qué sentido, en la concepción clásica de la amistad, esta es vista como el fundamento último de la propuesta platónica y aristotélica de una comunidad política libre y justa. Y, en segundo lugar, comentaré el papel de la amistad en las filosofías de los idealistas, de Hegel y Schelling, ¿no? Acabando, ¿no?, por hablar también de Hölderlin, ¿de acuerdo? La idea, mostrar en qué sentido aquella comunidad de la polis se va a transformar en algo mucho mayor, es decir, una comunidad de hombres libres en un sentido absoluto, la humanidad misma. Al comentar las diferencias entre las posiciones de Schelling y Hegel y Hölderlin, pondré en valor la necesidad de recuperar la idea de comunidad de este último, proponiendo una vuelta a Hölderlin, paralela, si queréis, a lo que hace Heidegger, que propone una vuelta a Hölderlin, pero con el matiz no menor de hacerlo sin olvidar la importancia de la amistad, ¿no?, a la que Heidegger aparentemente da nulo valor en la recuperación del poeta alemán. Una amistad que solo un loco supo apreciar bien, creo, pero cuyo olvido está detrás, paradójicamente, de las grandes locuras de la historia de la reciente. Bueno, voy a empezar, vamos a ir dejando la introducción a un lado, vamos a empezar analizando el marco clásico de la cuestión, ¿no? Bien, de la amistad hablan Platón y Aristóteles, efectivamente. El primero, fundamentalmente, lo hace en Lysis, donde la define como un tipo de amor, eros, que une naturalmente a los amigos en una relación, dice Platón, de radical familiaridad. Lo más importante de este diálogo es haber señalado que lo que une a los amigos es una carencia o una falta, en des. Lo que dice expresamente Platón es que el que está privado de algo es amigo de aquello de lo que está privado, ¿de acuerdo? Esta sería la tesis de Platón, posiblemente pues, la primera gran tesis acerca de la amistad en la historia de la filosofía. Esta idea, como sabemos, se mantiene en el banquete, en el diálogo en el banquete, después de que Fedro lo caracterizara como un poderoso dios, a Eros, y de que Pausanias distinguiera entre el amor que tiene que ver con el cuerpo y el que tiene que ver con el saber, cuya amplitud habría delucidado previamente en el diálogo erixímaco, Platón hace decir a Aristófanes justamente que la clave del amor se encuentra en una falta o una carencia y que vendría expresada en la intervención de Aristófanes a través del mito de los andrógenos. Muy conocido, no hace falta detenerme en él. Hay que poner el énfasis en esta falta para evitar la visión del amor del poeta Agatón en el banquete. Y lo va a recuperar, esta idea la recupera Sócrates también después, cuando relata, iluminado por Diótima, según cuenta Platón en el banquete, que Eros es hijo no solo de Poros, sino también de Penia, carencia. Nótese que la primera intervención del banquete, en la de Fedro, daba comienzo diciéndonos que Eros era un dios tan antiguo que desconocíamos sus padres. Pues bien, al final nos da Platón el nombre de sus padres, al menos de ese Eros, que no es el Eros Urano, sino del Eros filósofo. Eros dice que los padres son justamente la abundancia y la escasez o carencia. Esta falta a la que hace referencia el banquete es esta falta de verdad, vamos a decir ignorancia, falta de verdad. Como decía, estaba ya señalada en el Lysis. Una carencia es lo que nos empuja a unirnos. Esta referencia del Lysis es la primera caracterización de la amistad en la historia de la filosofía,
al menos de la que yo tengo constancia, que el hombre, lo que vendría a decir, se une naturalmente movido por la amistad para lograr lo que no puede hacer por sí solo. Y aunque el lisis se interrumpe, bien se puede entender que son muchas las cosas que el hombre no puede hacer por sí solo. ¿Qué no puede hacer por sí solo? Pues crear una familia, una escuela, defender la ciudad de un ataque enemigo, contar una historia. Voy a dar un poco la vuelta a este asunto. Es decir, son cosas tan humanas que más bien estamos obligados a pensar no ya solamente que hay cosas que no podríamos hacer sin otros, sino incluso que lo que el hombre es solo puede llegar a serlo porque vive con otros, porque convive. O dicho de otra manera, que el hombre es esencialmente un ser social. Y esto es lo que yo creo que caracterizan muy bien tanto Platón como Aristóteles. Lo es por una falta, una carencia que nos distingue de los dioses. En el hecho de que nosotros sí necesitamos de los otros, es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos hace, gracias a nosotros hacemos las cosas propiamente humanas. El impulso que nos lleva, movidos por esta falta, a unirnos a los demás, a esto, el término que utilizamos para referirnos a esto, que utilizamos, es el de filia. Filia. Conviene realizar aquí una primera distinción entre los amigos que se unen desinteresadamente y los que se unen interesadamente, ¿no? Podemos unirnos interesadamente para resolver una carencia o unirnos desinteresadamente para resolver una carencia, ¿vale? A mi juicio, esto en el Lisis no está del todo bien visto, pero sí está en los demás diálogos platónicos o sí está en general en la filosofía, en la obra de Platón. Platón creo que no sabe apreciar que en el Lisis, y por eso lo deja sin resolver la cuestión de su amistad con el pretendido. No llega a saber por qué son amigos, que es la pregunta que se hace, ¿no? Bueno, voy a exponer algunos casos concretos que pueden servir de ejemplo para entender a qué me estoy refiriendo con esto de grupos distintos de amigos, ¿no? Por un lado, podríamos pensar en los sofistas. Los sofistas son amigos, ¿no? Son amigos unidos por su amor a la oratoria, imposible de ejercer en privado, que se unen para conseguir y persuadir, ¿no? Persuadiendo, pues lograr acuerdos políticos. Es el tipo de amistad que se ve entre los políticos, ¿no? Y se introduce, podríamos decir perfectamente, el amiguismo en los asuntos públicos. Se trata de una amistad, vamos a decir, interesada. Del grupo de las amistades desinteresadas, pues podríamos pensar, por ejemplo, en lo que cabría denominar los amigos o compañeros de armas que se unirían desinteresadamente para defender la ciudad, por ejemplo, de una invasión, de cuyo ataque pues no podrían defenderla por sí solos. Aquí, bueno, vamos a poner entre comillas desinteresado. Evidentemente hay un interés común, que es defender la ciudad del ataque, pero prima ese interés común sobre su propio interés individual. En algún sentido es desinteresada, ¿no? Habrá otro sentido. También podríamos poner como ejemplo a los miembros de una gran familia que trabajan juntos para labrar la tierra. Arar el campo y hacer crecer la familia y prosperar, etc. También en este caso la familia es más importante como colectivo que los individuos singulares que la componen, sobre todo si hablamos, ¿no?, de los progenitores, ¿no? Es cierto que es cierto que hoy nosotros distinguiríamos entre la familia y los amigos, ¿no? Pero en el mundo griego se conoce que el uso del término filos tiene más bien el sentido genérico de designar a los suyos, ¿no? Entonces no parece extraño que nuestro sentido de amistad sea derivado, quiero decir, que partiendo de un sentido más propiamente familiar, pues se pasase a designar también como amigos a los que no siendo propiamente familia, en realidad pues mantienen un vínculo fuerte, como el que se mantienen entre los compañeros de armas, los getairos, ¿no? Al fin y al cabo, en tiempos de guerra, los vínculos entre los compañeros de armas se hacen muy fuertes, tanto como de sangre. Podríamos haber puesto otros ejemplos, pero en realidad estos ejemplos no estaban puestos al azar. Creo que representan bien los grupos de los que habla Platón, por ejemplo, en la República, ¿no? Es decir, habría, eso sí, un tercer grupo de amigos, los filósofos, que se unirían libremente para resolver, dialogando, una carencia que es su ignorancia, ¿no? Se unirían para dialogar desinteresadamente y así resolver esa ignorancia, buscando la verdad, ¿no? Bueno, estos son los tres tipos de comunidades de hombres que constituyen en la filosofía platónica una comunidad política, ¿no?, a grandes rasgos. Lo que no parece haber llamado suficientemente la atención es el hecho de que existe una fuerza que nos mueve a estar en uno u otro grupo, un deseo pasional e inevitable de cubrir una carencia. A esta fuerza la debemos denominar
como dice Platón en el Lisis y en el Banquete, amistad y amor. Somos movidos armónicamente, lo voy a decir ahora más como Hölderlin, ¿no? A unirnos armónicamente, lo dice, a un grupo a otro, ¿no? Bueno, no es fácil, si este es el planteamiento, dejar de dar la razón a Platón. La amistad, la verdadera amistad, la que conduce a los amigos a unirse sin por qué, es la disposición afectiva que hace posible el buen gobierno de la polis. O dicho de otra manera, la amistad es el suelo y el fundamento de la posibilidad de una sociedad libre, filosófica. Esto se ha puesto poco en evidencia porque se ha intentado mostrar durante mucho tiempo, quizás ya menos, ¿no?, que una polis gobernada por filósofos era una polis gobernada por el saber. Pero los filósofos no son los sofos, ¿no? Y no lo son por culpa de esa carencia, que es la que le empuja a unirse y a dialogar. Se trata de filotes, de amigos. Este enfoque social en Platón también tiene su relación antropológica en el propio Platón con la diferenciación de 3 tipos de alma, ¿no? Si bien no se trata, pienso, de que seamos una cosa u otra siempre. Todos los hombres y mujeres tienen, evidentemente, en una sociedad, momentos en los que son movidos a un tipo de acción u otra, ¿no? Y yo creo que esto, quien lo ve bien, voy a pasar a Aristóteles, es Aristóteles. Seguramente más hábil que Platón para mostrarnos una visión menos esencialista de este enfoque. Aristóteles va a fundar su clasificación de los distintos tipos de amistad en un análisis de la temporalidad humana. Es decir, va a distinguir 3 tipos diferentes de amistad en función del tipo de momento en el que estemos, ¿no? A partir con una distinción de distintos tipos de tiempo, ¿no? 3 tipos diferentes de relaciones, las cuales tendrían lugar, si se sabe apreciar, en distintos momentos de nuestra vida. Digamos que no es lo mismo el tipo de relación entre personas cuando están luchando o trabajando que cuando están divirtiéndose, jugando o cuando están compartiendo una noble pasión, ¿no? Si el tiempo que dedicamos al trabajo y a la guerra es un tiempo distinto al que dedicamos al ocio o a las pasiones nobles, debemos también distinguir tipos de amistad. Al primer tipo de tiempo, Aristóteles, como sabemos, lo denomina ascolía, y es el tiempo que dedicamos a realizar las tareas necesarias para la supervivencia. El vínculo aquí, pues, es el de los compañeros de trabajo y el de los familiares. El segundo tipo de tiempo es la paideia. Es el tiempo que necesitamos dedicar a distraernos y divertirnos, a despejarnos del tiempo dedicado a la ascolía, ¿no? Los amigos con los que compartimos este tiempo son aquellos amigos con quienes nos apetece descansar del tiempo dedicado a sobrevivir, ¿no?, a la supervivencia. Podríamos decir que son, por ejemplo, los amigos de copas. Por último, el tercer tipo de tiempo, la escolé, el tiempo dedicado a las actividades nobles. Aquí compartimos con nuestros amigos, por ejemplo, pasiones como el filosofar o la música. Bueno, podemos hablar, pues, de un tipo de amistad entre los compañeros de trabajo y los compañeros con los que compartimos nuestro tiempo de ocio. El tiempo de ocio, sin embargo, para nosotros hoy parece que simplemente es el tiempo que no dedicamos a trabajar. Y creo que en Aristóteles, como acabo de decir, y creo que acierta Aristóteles cuando distingue entre paideia y escolé. Seguramente aquí se encuentre un excursus, aunque no es el tema del trabajo, la dificultad que encuentran algunos a la hora de reconocer a los que propiamente merecen ser llamados amigos, en el hecho de que creen haberlo encontrado al amigo antes de tiempo, ¿no?, antes de su tiempo propio, que sería el tercero, el que dedicamos a las pasiones nobles. Si los amigos son para nosotros más bien aquellos con los que compartimos estos momentos de nuestra vida, deberíamos apreciar que los verdaderos amigos parecen ser más bien aquellos con quienes compartimos el tiempo dedicado a las pasiones nobles. Porque este no es un tiempo necesario, no surge de la necesidad de trabajar ni de divertirse, sino que es un tiempo libre. Es el tiempo en el que hacemos lo que queremos cuando no hay nada necesario que hacer, el tiempo en el que hacemos lo que queremos hacer sin necesidad y que estamos con quienes queremos estar sin necesidad. Este tipo de amistad, pues, es casi inexplicable, y en este momento conviene volver al Lisis. Al final del diálogo Lisis, Platón reconoce su fracaso, reconoce que no es capaz de saber qué es la amistad porque no ha sabido localizar su necesidad, la necesidad de la verdadera y genuina amistad. Pienso
que en realidad lo que se esconde aquí es un velado hallazgo, un profundo hallazgo expuesto con suma ironía. Que la amistad es incomprensible, al menos la auténtica amistad, porque es desinteresada. Es la que es sin por qué. Al fin y al cabo, ¿por qué Sócrates es amigo de Platón? Seguramente a ojos de Platón, por la misma razón por la que era amigo de la verdad, porque era un Ernesios Erastés, un amante genuino, un hombre capaz de amar sin por qué. Es muy fácil entender por qué se unen los compañeros y los familiares, pero quizás sea menos comprensible entender por qué se unen los amigos si su unión es desinteresada, es decir, si no obedece a un porqué. La amistad, lo diré parafraseando al poeta, florece porque florece. Cuando los peripatéticos se unen para filosofar y se encuentran a sí mismos en el filosofar, lo hacen movidos por un tipo especial de deseo que solo puede brotar cuando no hay nada necesario a lo que atender. Pero si nos fijamos bien, no podríamos decir que el diálogo mismo, el ISIS, sería lo que faltaría si no se hubiera dado ese encuentro desinteresado entre Sócrates y sus amigos. ¿No sería la filosofía misma la que sería imposible sin los amigos desinteresados? No olvidemos que para Platón la filosofía era esto mismo, diálogo. Y el Lysis, el hecho de que no acabe con una conclusión, parece señalar justamente que lo importante de la amistad es que hace posible el diálogo filosófico, que este no tiene que ver con conclusiones firmes, sino con el modo en el que los hombres libres dedican su tiempo a la noble pasión de querer saber. La filosofía, lo diremos radicalmente, es un diálogo entre amigos. Es tan difícil entender este tipo de amistad que es completamente comprensible que el lugar del filósofo no sea, parafraseando la alegoría del navío, el que conduce el timón del barco. Pero si surgiera entre los hombres un deseo tan noble como para que lo que fundamentalmente quisieran fuese preguntarse por la justicia o la verdad, esa sociedad crecería como una sociedad gobernada por amigos filósofos. El proyecto de la politeia es, a mi juicio, el proyecto de una sociedad gobernada por filósofos, evidentemente, pero una sociedad fundada en la amistad, en la que el diálogo entre amigos les permite dedicar su tiempo a dialogar y buscar la verdad. Este tiempo, este sentido romántico, es, creo yo, el que también va a rescatar el idealismo alemán y Hölderlin en su poema. La amistad nos une, nos lleva a ser capaces de fundar comunidades y pueblos, a encontrarnos más allá de nosotros mismos en una comunidad de hombres libres. Si tenemos en cuenta lo que hemos dicho sobre la amistad en este apartado, ¿no?, clásico, ¿no?, me pregunto, ¿quién podría objetar que estamos en condiciones de afirmar que es en este encuentro libre donde tiene lugar la auténtica filosofía, también para los amigos románticos del Stift? ¿Quién no podrá ver que la filosofía no existe tampoco para ellos fuera de ese espacio generado por ese vínculo especial entre individuos distintos, ¿no? Si bien se añade un matiz que no estaba funcionando de ningún modo en los filósofos griegos. No solo funda una sociedad, sino que a los ojos de los románticos amigos del Stift, es la humanidad misma la que va evolucionando con el paso del tiempo hasta conseguir encontrar la más perfecta convivencia, la más perfecta forma de convivencia, aquella en la que la humanidad misma llega a reconocerse en su propia humanidad, habiendo dejado atrás todo remanente incivilizado. Esta idea, muy presente, por ejemplo, en el cosmopolitismo kantiano, está muy viva en los amigos del Stift, para los que la filosofía es el saber, donde el Geist va poco a poco, progresivamente, tomando conciencia de sí mismo, reconociéndose a sí mismo como tal a través de este especial vínculo entre los hombres. Y si es así, ¿quién no podrá entender que Hölderlin diga, viviendo para conocer, si das Bildungsleben se sienten destinados a establecer relaciones de confianza entregados a la humanidad? Bueno, pues pasamos ahora seguramente a la amistad estelar, ¿no? A los amigos del Stift, la amistad estelar que nos conviene, o sea, que nos convida aquí, ¿no? Aunque es cierto que Hegel no habla mucho de la amistad, y que por ello mismo hay algunos especialistas que han defendido que la amistad, en el sentido aristotélico de filía, no juega ningún papel en la filosofía práctica de Hegel, estoy pensando en el trabajo de Pepersack, no es menos cierto que hay otra tendencia, a mi juicio dominante, que nos llevaría a reconocer que en el tratamiento de la intersubjetividad de Hegel se observa una teoría de la amistad de corte aristotélico, ¿no?
tengo en la cabeza el trabajo de Williams. Sin pretender en lo sucesivo entrar en esta discusión, sí quiero a continuación recordar algunos pasajes centrales de la amistad en la obra de Hegel que creo que permiten ver el papel importante que ésta tenía en su obra filosófica. Empezaré en este sentido por recordar que las pasiones son, para Hegel, la urdimbre del gran tapiz que ante nosotros despliega la historia universal, ¿no? Y que entre estas pasiones se encuentra la de la amistad, siendo ella la que hace que los hombres puedan unirse para hacer cosas que no serían posibles sin ese estrecho vínculo entre ellos. Y así dice, en 1821, que la amistad y el amor son las formas del sentimiento que permiten la realización de la libertad. Ello es así porque, según Hegel, solo en la relación con el otro que yo puede llegar a alcanzarse una auténtica conciencia de la humanidad. Si recordamos el poema de Hölderlin, podremos observar que es justamente lo que señalaba el poeta cuando decía que en la amistad de los hombres se encuentran im Geist. El espíritu y la amistad, siendo cosas distintas, no son para ellos cosas separables. La amistad es esa fuerza especial sin la que no podemos entender en qué sentido el conjunto de los individuos no es una mera suma de individuos, sino una comunidad de hombres libres, hombres que se unen libremente. Es ciertamente romántico entender que el fundamento posible para la unión de los pueblos deba ser la amistad. No se puede obviar que aquí funciona una filosofía de la intersubjetividad y creo que, como dice Williams, está basada en la teoría de la amistad de corte aristotélico, que he expuesto antes, y de la que se sirve para ir, desde luego, más allá de Aristóteles, dando forma a una idea romántica del pueblo, Volk, y de su historia, Geschichte, dando forma, si queréis, a una historia de la humanidad. Los filósofos idealistas ven su quehacer como un camino compartido donde las distintas diferencias deben armonizarse en la realización del esfuerzo conceptual compartido entre estos amigos y donde el espíritu mismo debe comparecer. Este proyecto, que en un principio convierte el idealismo alemán en una filosofía entre amigos, acaba ciertamente por estallar. Nada hay más peligroso quizás para la amistad que el narcisista deseo de éxito y de reconocimiento. Los amigos, menos quizás el poeta loco, se enemistarán en su íntimo deseo de convertirse en el último estadio de esa historia de reconocimiento espiritual, pero dejando a un lado este asunto que en principio el idealismo alemán es una filosofía de un conjunto de hombres libres que comparten su Schule, la filosofía que hace escuela. El idealismo alemán tiene su propio tiempo, que no es un tiempo físico, sino un tiempo particular, auténticamente humano, el tiempo que requiere el diálogo filosófico. Y como el diálogo requiere a su vez de tiempo, pues resulta que podemos relatar su devenir histórico. Una historia que ellos no van a dudar en retrotraer a los amigos griegos. Digamos que funciona aquí un doble sentido de la temporalidad y que podríamos exponer recurriendo a la distinción heideggeriana entre Zeitlichkeit y Temporalität, para nombrar estos dos sentidos del tiempo, ¿no? El tiempo del existente singular del individuo y el tiempo en el que se inscribe este tiempo humano, ¿no? Y así Hegel puede llegar a percatarse de que para que llegue el idealismo alemán lo que ha hecho falta es tiempo, y le da a ese tiempo el nombre de Geschichte de la filosofía. Ese tiempo, el de la filosofía, es el tiempo de la historia del pensar humano y libre, o si se quiere, el tiempo que la amistad entre los hombres ha necesitado para darle forma a una comunidad de hombres libres. Por eso Hegel cree que es posible una filosofía de Geschichte, porque debe ser posible contar la historia de ese tiempo. No se trata pues de los acontecimientos históricos, se trata de la historia del filosofar humano. Un filosofar que no hacemos solos, sino acompañados, y donde incluso quienes no parecen sumarse a este diálogo cumplen su particular misión. No estamos relatando pues una historia, sino sobre todo una Geschichte, ¿no? Si nos centramos en Schelling, vamos a pasar a Schelling, el tema de la amistad está aún menos presente que en Hegel. Claro que se preocupa, por ejemplo, por la coexistencia, y que en Schelling pues existe un trabajo, una preocupación por el derecho, por ejemplo, en 1797. Sin embargo, la amistad no tiene un lugar aparentemente relevante en su filosofía. Hay un término, sin embargo, que a mí me parece especialmente interesante en la filosofía de Schelling y que podría servir para ejemplificar la posición del autor, ¿no? El uso del término Gattung por parte de Schelling en 1800 para referirse al conjunto de los hombres, ¿no? El uso de este término, Gattung, que ya aparecía en la Wissenschaftslehre de Fichte, parece para referirse a la Einheit, en este caso, ¿no? Se puede encontrar también en autores como Feuerbach, Marx,
bueno, aquí lo utiliza Schelling, 1800, para designar algo bien distinto de la especie o del género humano. Evidentemente no quiero cuestionar una posible traducción, es por ejemplo como aparece traducido en la excelente traducción de Anthropos, ¿no? Que todos conocemos, de Jacinto y Virginia. Lo que quiero decir es más bien que, más allá de la cuestión de la traducción, lo que Schelling busca señalar es el hecho de que lo importante de ese conjunto es la diversidad de los hombres, ¿no? Que reúne y requiere de toda la humanidad. El término especie, e incluso el del género humano, a mi juicio quizás parece señalar lo común, en el sentido de lo genérico, sin señalar o destacar precisamente las diferencias, que los hombres los hay, por así decir, de muchos tipos y que todos son necesarios, ¿no? Hombres y mujeres, entiéndase, ¿no? A mi juicio, el subrayado de Schelling, de 1800, lo que está señalando es ese carácter diverso del conjunto de los individuos, ¿no? Que el espíritu no se reconocería, pues, en lo común del género humano, y mucho menos en su naturaleza específica, sino a través de lo que ese conjunto es capaz de conseguir solo cuando se une. En una sociedad, unos se dedican a unas cosas, otros se dedican a otras, pero todos son necesarios para que la sociedad prospere, y solo cuando todos hacen su labor es posible que unos pocos amigos se unan para pensar el espíritu, el Geist, que es lo que está ocurriendo entre los amigos del Stift, cuya amistad les permite unirse para hacer cosas que por sí solos serían imposibles. A diferencia de los filósofos griegos, pero en armonía, con Hegel, Schelling también está pensando aquí en una comunidad de hombres que ya no es la pequeña polis, sino la humanidad misma. Esta comunidad de hombres no es posible sin las pasiones que les llevan a interactuar. Desde Vico, en 1725, el término con el que designamos, o con el que se designaba esta fuerza, era conatus. Y Hegel la va a denominar amor y amistad, y Schelling también le va a dar un nombre, a mi juicio, bastante interesante, voluntad vinculadora, Verbindendenkraft. Schelling, que entiende que el ser originario, voy a poner aquí el párrafo, el ser originario, Ursein, es querer, wollen, no duda en calificar la voluntad de amor, la Wille zur Liebe, como la fuerza vinculadora, capaz de hacer que todo sea en todo, alles in allem. El lugar de esta voluntad de amor es tan importante que llega a definir el amor como el principio más fuerte de todos. Die Liebe aber ist der höchste, dice Schelling, convirtiéndose, dicho con la terminología que él mismo emplea en el Freiheitsschrift, en el auténtico Ungrund que hace posible aquel alles in allem. Si bien lo mismo que observábamos que ocurría entre Platón y Aristóteles, siendo el segundo el que más apreciaba la particularidad de la amistad dentro de la diferencia, distinguiéndolo del amor, ¿no?, se repite entre Schelling y Hegel, más platónico el primero y más aristotélico el segundo. Hegel sí había sabido reconocer que la amistad es un modo específico de amor especialmente importante, las formas del sentimiento que permiten la realización de la libertad, habíamos dicho antes, ¿no? El olvido de Schelling es, sin embargo, demasiado obvio, ¿no? Y a pesar de todo lo dicho, la presencia de la amistad en la filosofía de Hegel es también demasiado escasa, ¿no? Debemos volver a Hölderlin, ¿no? Si queremos recuperar con fuerza esa idea genuina, pues, esa idea genuina de que la amistad, ¿no?, en la medida en que hace posible que se establezcan relaciones de confianza, es la clave para entender por qué los hombres pueden unirse para dar forma a una comunidad mejor, ¿no?, a una forma de comunidad mejor, ¿no? Debemos recuperar a Hölderlin, y esto es algo que también hace Heidegger, o propone Heidegger, ¿no? Pide una vuelta, una recuperación de Hölderlin, ¿no? Este retorno recuerda a Trowny. Hölderlin se convierte para Heidegger en el lugar preeminente para saber lo que significa ser alemán, ¿no? Y es sabido que al menos desde Leningrad, Hölderlin se había convertido en el poeta de los alemanes en ese intento de pensar el pueblo. Ahora bien, si la idea dominante en estos arios y áridos tiempos era pensarlo como una comunidad unida por el Blut y el Boden, la recuperación de Hölderlin por parte de Heidegger es crítica con esta intención, en tanto que se esfuerza en resaltar la importancia de la tradición por encima incluso del Blut y el Boden, ¿no? El campo de batalla es qué significa tierra,
la tierra como patria. Lo que dice Heidegger, apoyándose en Hölderlin, es que la tierra, Erde, es nuestra tierra, en este sentido Land, no solo porque sea nuestro suelo, sino porque es al mismo tiempo la tierra de nuestros antepasados y en este sentido Vaterland. Aquí podría estar presente la idea aria de Blut, pero creo que lo más importante se encuentra en que la tierra no es solamente suelo o espacio, sino sobre todo Zeitraum. Quiere decir, tiene un sentido histórico. Por decirlo con la terminología que utiliza el propio Heidegger, la tierra está siendo pensada in seinem geschichtlichen Sein. Germania, pensada como Zeitraum, es para Heidegger una tradición y un destino. Y solo en ese sentido, dice Heidegger, das Vaterland ist das Sein selbst. De este modo, el ser de lo alemán no es pensado de un modo esencialista o naturalista, sino temporal. Como perteneciendo a una tradición, en este sentido, pues, heimisch sein. Germania, como patria de los alemanes, es, pues, Germania en el sentido, para Heidegger, de destino, Schicksal, un destino al que estarían, según Heidegger, estarían ellos llamados. Podríamos resumirlo así. Para Heidegger, el mundo en el que los alemanes deben corresponder a su destino es perteneciendo a su tierra. Bueno, esto evidentemente es una postura muy nacionalista, aunque conlleva también cierta réplica o cierto distanciamiento con el nacionalsocialismo, no desde el punto de vista de adhesión política a la que Heidegger se mantiene fiel, ¿no?, sino en lo referente a esta noción de tierra. En este sentido, los nacionalsocialistas, a ojos de Heidegger, priorizarían la voluntad y el querer para poder dar forma a una renovada comunidad de alemanes arios, ¿no? Y por eso pienso que, o desde aquí podríamos pensar, ¿no?, que por eso se sirven de Nietzsche y de la voluntad de poder de Nietzsche, que es un autor con el que Heidegger mantiene en estos años también un diálogo intenso. En el fondo, lo que Heidegger le objeta a Nietzsche es no haber tenido en cuenta la historicidad del pensamiento. Pero, a mi juicio, esto podría ser perfectamente un diálogo encubierto con el nacionalsocialismo, una especie de crítica velada al modelo de tierra del nacionalsocialismo, que no tendría suficientemente en cuenta la importancia de la tradición. No la tradición a la que nos opondríamos, no para cambiarla, ¿no?, sino la tradición en la que ya estamos, ¿no? En fin, el nacionalsocialismo habría escogido a Nietzsche como modelo para pensar una voluntad que oculta la importancia de la tradición a la que pertenecemos, ¿no? Y ya os digo, no se trata de una crítica al nacionalsocialismo como movimiento político al que Heidegger se mantiene fiel, sino una crítica a su concepción de Boden. Digamos que opone, frente a un nacionalismo basado en la voluntad de unir a los hombres atendiendo solo al Blut y al Boden, un nacionalismo de Geist. Esto lo dice el propio Heidegger. Donde los individuos, dice Heidegger, se encuentran unidos por algo distinto a la voluntad individual de una forma casi inevitable, destinados. Y es aquí donde quiero detenerme, en la importancia de este sentirse movidos a estar unidos, que en Heidegger recibe el nombre de disposición afectiva. El tema no es nuevo, el tema de la comunidad no es nuevo para Heidegger, no es un tema solo del Heidegger, vamos a decir, Heidegger II, ¿no?, como se conoce. Ya en Sein und Zeit se había ocupado él de lo que denominaba entonces el Mitdasein, el ser con, calificándolo como un rasgo existencial de la existencia humana, en el sentido de que los hombres existen siempre con otros. Ese estar con otros es para el Heidegger de 1927 un existenciario. En el parágrafo 9 sabemos que distingue entre existialen y existentiell, para referirse a la estructura del ser del Dasein, ¿no? Bien, estos caracteres ontológicos son, entre otros, en Ser y Tiempo, el estar en, la caída, el habla, el uno, la disposición afectiva y el anticiparse. Todos ellos ponen de relieve la estructura temporal del Dasein. Un lugar preeminente aquí lo tiene la disposición afectiva. El Dasein no se encuentra en el mundo de un modo neutral junto a otro, sino afectivamente dispuesto. Y así es completamente congruente que en 1927 centra en gran parte del trabajo temas como la curiosidad o la angustia o, como hará más tarde, el aburrimiento. Dicho brevemente, para Heidegger no estamos de cualquier modo en el mundo, sino sintiendo curiosidad, preocupándonos por unas cosas, relativizando otras, angustiados, esperanzados. En resumen, afectivamente. Ahora bien, esta afectividad es estudiada sobre todo desde el punto de vista del existente individual,
en Ser y Tiempo, ¿no? Precisamente esto creo que cambia con Laquege, donde queda muy claro que se produce cierta toma de conciencia del aspecto colectivo, del carácter afectivo de la existencia. No solo en el sentido de que estamos en el mundo enemistándonos unos con otros, amigándonos unos con otros, amándonos a unos, odiando a otros, ¿no? Sino en el sentido específico de que nos sentimos movidos colectivamente a unirnos o a enfrentarnos, ¿eh? Este es el giro, o esto en toda esta producción del segundo Heidegger se ve. Por ejemplo, lo que mueve a los primeros filósofos a fundar las escuelas filosóficas, dice Heidegger, fue el asombro, ¿no? Se consideraban amigos de la verdad porque lo que les mueve a unirse es el asombro y su amor por la verdad, hasta el punto de que el llamado giro heideggeriano podría ser considerado como una teoría existencial de la comunidad, ¿no? Como ha defendido recientemente Fernando Gilabert en Sevilla, y sabéis que está este círculo de heideggerianos tremendamente activo, ¿no? Y que amplía un tema ya presente en Sein und Sein. Esta transformación queda reflejada en el lenguaje de Heidegger, aquella individualista Befindlichkeit de 1927 se transforma en Gestimmtheit o Bestimmtheit. Es lo que ocurre, por ejemplo, en los Beiträge o también en Was ist das, die Philosophie. Ambos términos están construidos a partir de Stimmung, estado de ánimo, y vienen a señalar respectivamente una suerte de disposición afectiva y determinación afectiva que mueve a los hombres epocalmente. Así, por ejemplo, en Was ist das, die Philosophie analiza cómo el asombro es el modo anímico que domina el carácter de ser del hombre griego y la duda, el modo anímico fundamental del carácter de ser del hombre moderno, que son los ejemplos a los que yo me he referido anteriormente. Lo que me interesa a mí aquí es simplemente mostrar en qué sentido esta disposición efectiva es para Heidegger un acontecimiento histórico. Lo diré siguiendo el ejemplo de la duda moderna. La duda moderna, ¿por qué surge? ¿Por qué acontece? Pues porque tras la caída de la fe en la Iglesia, incapaz de hacer frente a problemas como la peste, o como consecuencia de otros factores que caracterizan esta época que conocemos como humanismo, y estoy pensando, por ejemplo, en la aparición de la imprenta, los racionalistas modernos, y creo que Heidegger tiene razón, no son individualidades desconectadas, sino que este acontecimiento histórico, vamos a llamarlo humanismo, conecta a los filósofos modernos, ¿no? Por eso creo que Heidegger puede referirse como acontecimiento histórico. Quiere entender el acontecimiento histórico de la determinada disposición. Lo que acontece es la duda, una determinada disposición afectiva. Bien, si Heidegger considera que la existencia se ha vuelto extraña para nosotros, como dice él, lo que está diciendo en el fondo es que la existencia parece haberse vuelto extraña a su geschichtlichen Wesen, por haber olvidado su Geschichte y con ella el sentimiento que les une. ¿Por qué sirve Hölderlin a Heidegger? Como medio para reivindicar un nuevo sentido de entender el vínculo entre los individuos, no ya desde un proyecto común, surgido desde la voluntad de los hombres, sino como un proyecto común arraigado en una historia común, constituida por los poetas y los filósofos del pasado, que para Heidegger pues serán Kant, Herder, Schelling, Eckhart, Hölderlin, etc., ¿no? La intención de fondo ha pasado desapercibida entre los lectores de Heidegger, creo, porque solemos priorizar el carácter eventual del Ereignis. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre los... cuando Bátimo lo propone traducir como evento, por ejemplo, ¿no? El Ereignis. Al traducir acontecimiento como evento, está señalando que lo importante del acontecimiento histórico, del Ereignis, es su contingencia, su eventualidad. Yo creo que Heidegger apela a la historicidad de la razón en un gesto que lo acerca a los idealistas y su visión romántica de la historia de los pueblos, y que en consecuencia lo separa de los filósofos posteriores a la Gran Guerra, que son quienes insisten en la contingencia y en la finitud de la razón histórica. No es que este aspecto eventual no esté de algún modo en Heidegger, Claro que la historia es contingente, pero la historia de los pueblos es también, para Heidegger, una historia colectiva, fundada en un modo afectivo de estar colectivamente sobre la tierra. Heidegger, sin embargo, lo que quiere hacer con esto, sobre todo, es, voy a decirlo así, ¿no? Es poner sobre la mesa una protesta, es ejercer un tono crítico, algo así como... Estamos dominados ahora por un estado de ánimo que hace imposible
la filosofía y el pensamiento contemplativo. Dicho de otra manera, ya no nos unimos como antes. Creo que esto es lo que está diciendo Heidegger. No nos unimos como lo hacían los amigos del Stift. Ya no nos unimos para pensar. Si tenéis en la cabeza la conferencia de Glassenheim. Su crítica al pensamiento calculador. Lo voy a decir recuperando lo que decía al inicio de la ponencia. Si nos unimos para resolver un problema, ya no estamos en el tiempo de la escolé, sino en el de la escolía, Por eso, ya no queremos organizar una sociedad para dialogar y filosofar en libertad. ¿Significa quizás esto? Significa, ¿no? Si ya no nos unimos para resolver estas cuestiones filosofando, no son necesarias ni la polis, ya no es necesario el Estado moderno. Si ya no nos unimos para dialogar en libertad, esto podría tener como consecuencia un cambio en la forma de reorganizar las sociedades. Un cambio con respecto a lo que habían propuesto Platón, Aristóteles, incluso lo que proponen los idealistas, Hegel, porque ellos sí tenían esa idea de amistad que he intentado defender antes, ¿no? Platón y Aristóteles no podían saber, evidentemente, que en el siglo XIX llegaría a pensarse la comunidad de los hombres como el destino de la humanidad. Poco podían sospechar ellos acerca de las ideas románticas de pueblo, nación o tradición. Pero desde que San Agustín escribiera aquello contra los supuestos paganos, ¿no? Diría él, ¿no? Que en la auténtica comprensión de la humanidad debemos situarla en su destino aún no acontecido, o dicho de otra manera, en el deber ser del futuro hacia el que la humanidad se proyecta, fueron muchos los que se han ido sumando a la idea de pensar su pertenencia a la Tierra como su pertenencia a una historia universal en la que se encontraban más allá de su propia individualidad. Para los amigos del Stift, este destino era también una comunidad de hombres libres. ¿Sigue siendo esto así? La actual época no valora más la productividad que la libre expresión del pensamiento no calculador. Vuelvo al inicio del trabajo. El tipo de amistad es distinto si lo que queremos hacer es producir o si lo que queremos hacer es dedicarnos a nobles pasiones. No es trivial prestar atención al tipo de vínculo o al tipo de amistad desde el que se va a organizar la sociedad para proteger ese vínculo. La organización misma de la ciudad depende de qué tipo de amistad consideremos que debe ser favorecido. ¿Qué es lo que queremos resolver pero no podemos hacerlo solos? ¿Sigue siendo la búsqueda de la verdad? Al inicio de la filosofía, la amistad fue entendida, como quise mostrar, como la fuerza que nos movía a unirnos para conseguir hacer lo que individualmente era imposible. Conseguir lo que sin colectivo siempre faltaría, decía comentando el Lysis. Pero también hemos visto que hay distintos tipos de amistad. Y la pregunta que me hago para concluir ¿es hoy una locura hablar de una amistad que nos empuje a formar parte desinteresadamente de una colectividad de individuos donde poder pensar y dialogar libremente? ¿Hoy esto suena a cosa del pasado? Yo pienso que suena casi a locura, y que por eso quizás solo un loco, al que parafraseo, pueda salvarnos. Y empecé con un poema, solo la poesía podrá salvarnos. ¿Será el problema de las sociedades actuales que no las medimos por su capacidad para permitir amistades estelares que se encuentren, lo diré en Hölderlin, im Geist? In Geist, lo voy a traducir ahora libremente, como lo más humano e incalculable de nosotros mismos que sin el colectivo nunca llegaría a ser. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta por parte del público y del vídeo público. Bueno, no hay ninguna pregunta. Yo te voy a hacer algunas, si no te importa. Bueno, vamos bastante mal de tiempo, así que voy a ser un poco breve y también con cierta disculpa te pido que también tu respuesta sea breve. La primera tiene que ver con aquella mención que has hecho referencia
en varias ocasiones en tu intervención al filósofo loco o el poeta loco relacionado con Hölderlin, sobre todo al recuperar esos poemas de la locura en las que firma como es Cardanelli. Bueno, yo te preguntaría si no podemos recuperar otro tipo de Hölderlin, que no es el Hölderlin de la locura, sino el Hölderlin, por ejemplo, de Landenken, cuando precisamente dice «Aber Freund, wir kommen zu spät». O sea, que está hablando precisamente ya de la amistad ahí, o ya aparece incluso en el Hiperión con esas cartas dirigidas a Belarmino. O sea, que quizá, no sé, te pregunto, esa recuperación de la amistad se podría hacer no hablando de ese último Hölderlin, sino precisamente del primero. La segunda pregunta tendría que ver entonces, si hablamos de ese primer Hölderlin, o ese Hölderlin que precisamente es el que coincide con Hegel en el Stift de Tübingen. Claro, que en realidad me ha parecido entender que en tu intervención, y te pediría que me lo aclararas, que la amistad me ha parecido, según lo que decías, que no había desempeñado un papel importante en Hegel. Y así me gustaría un poco que me dijeras hasta qué punto, porque recuerdo un estudio de Valls-Plana, del yo a nosotros, en el que justamente se vertebra en torno a la amistad. Entonces ya tengo que me gustaría, que supongo que lo he escuchado mal, porque me he quedado muy descolocada con eso. Luego, también con respecto a Hölderlin y la lectura que has hecho de Heidegger y de ese poema, que es el de Todo por la Patria, que lo relacionaba con el nacionalsocialismo. Bueno, es que, Alejandro, no sé cómo lo verás tú, pero es que la patria de la que habla Hölderlin, que yo sepa, no es la de la tierra y la de la sangre, es la de la república. Venga de donde venga, es la de la libertad, venga de donde venga. Y acuérdate que Hölderlin si es algo, es jacobino y lucha por la libertad, ¿no? Entonces, quizá, ¿qué te parece la lectura de Heidegger? O sea, está deformada. Si ha leído así Todo por la Patria, efectivamente, o sea, no sé, ¿qué te parece a ti como heideggeriano esa injusticia con el propio texto hölderliniano? Y ya la última, y ya lo dejo para no abusar ni de los espectadores ni de ti, relacionado con la amistad, tal y como la has entendido. Ya hemos hablado de Hölderlin, de Hegel, de Heidegger, y te prego otra relacionada con Schelling. Hablas en el sistema deísmo trascendental de la palabra Gattung, relacionada también con ese vínculo, pero ¿no sería más bien hablar de Band? Y ese Band, relacionarlo sobre todo con esa alma del mundo, con esa lectura del Genkai Pan, que le viene por un lado de Schiller, de Hölderlin, de Spinoza, pero sobre todo el Band, el alma del mundo, que le viene de Goethe. No sé qué te parecería a ti. Y ya con esto, pues son las 4 preguntas que te planteaba. Bien, pues muchas gracias, Ana, por las... Me has pedido que responda brevemente. A 4 preguntas. Sí, creo que me he pasado. Intentar hacerlo. A ver si las he anotado bien. La primera que hacías era sobre Hölderlin, que por qué he cogido este poema y no otro. Bueno, en realidad es más una intención, vamos a decir, efectista, ¿no? Es por hablar es por enlazarla al final con el principio, la locura, por centrarla en el tema de... Era más un recurso... pensado para la exposición o para la defensa, que no era un estudio sobre la amistad en Hölderlin, exclusivamente, ¿no? Y que me parecía que, bueno, me parecía que era un poema que me permitía hablar del Geist, era una elección. Evidentemente estoy de acuerdo, eso, en general podrías coger, no necesariamente tendrías por qué centrarte, entiendo yo, como tú, en estos poemas posteriores, ¿no? O sea, es más bien una elección personal que permitía la presentación, ¿no? Pero es más una elección, no porque piense que no es posible haber elegido otro lugar, ¿no? En el caso de la amistad en Hegel, lo que creo que a lo que te refieres es que estaba comentando que había algunos trabajos, como el de Pepper Sack, que decían, no era que no estuviera presente la amistad, sino que no había... Bueno, él defendía que no había una teoría de la amistad, y entre otras cosas porque pues aparece la palabra poco, ¿no? Pero yo me he posicionado recurriendo a los trabajos de Williams, podría haber mencionado perfectamente del yo a nosotros, cualquier otro, diciendo que creo que sí
Creo que sí hay una teoría de la amistad y lo he enlazado con el principio de la ponencia. Es decir, creo además que es de corte aristotélico, ¿no? Creo además que es de corte aristotélico, ¿no? No me he metido en el debate, lo dejo para los hegelianos. Lo dejo para los hegelianos, ¿eh? Con respecto a lo de la lectura de Heidegger, sí, también estoy de acuerdo. Yo creo que Heidegger no está queriendo ser un fiel. Creo que Heidegger pocas veces quiere ser un fiel lector, ¿no? Creo que normalmente habla de sí mismo cuando habla de los demás, ¿no? Y cuando está hablando de Hölderlin, evidentemente, cuando tú lees lo que dice Heidegger sobre Hölderlin, aprendes mucho de Heidegger. No sé si tanto de Hölderlin, pero eso también le pasa cuando habla del... No sé si has leído el Parménides, supongo que sí, evidentemente, sí. Claro, tú además lo debes conocer muy bien, ¿no? El Parménides de Heidegger, ¿no? Cuando lees el Parménides de Heidegger, pues los alumnos vienen algunas veces, ¿no? He leído el Parménides de Heidegger, ¿qué dice? ¿Saben? Aprenden de Heidegger más que de Parménides, ¿no? Parménides debe venir sabido de casa, algo así, ¿no? Y creo que lo que hace aquí Heidegger es servirse de Hölderlin, convertirlo en ese poeta para pensar él, la pertenencia a la tierra, y por eso Heidegger sí que es nacionalista y sí que todos estos problemas que tú veías en la traducción heideggeriana, ¿no? En este caso yo estaba hablando de esa recuperación de Hölderlin que hace Heidegger, Me interesaba porque sí, Heidegger sí quiere, a mi juicio, defender la pertenencia a la historia en un sentido incluso idealista, No puede recurrir a Hegel, no puede recurrir a Schelling, porque si no la asociación yo creo que se pervertiría, sería muy difícil entenderlo, ¿no? Entonces recurre a Hölderlin, pero yo creo que esa pertenencia a una colectividad, ¿no? Pertenecemos al pueblo, ¿no? Pero evidentemente Heidegger, a partir de... Yo no quiero deciros que esto sea la correcta interpretación de Heidegger. Incluso yo me atrevería a decir que justamente en Heidegger falta esa amistad. Si por algo se reconoce fácilmente la filosofía de Heidegger es por haber sido muy poco amable, ¿no? Muy poco amistosa, más bien lo contrario, ¿no? Los amigos le protestan, ¿no? No haber sido buen amigo, ¿no? Y yo creo que Heidegger... No creo que su recuperación de Hölderlin sea... No es la que yo desde luego propondría, ¿no? Pero sí me parece que hay que hacer como él, recuperar a Hölderlin, ¿no? Con las diferencias, ¿no? Y lo del término Gattung en realidad es una elección también no solo he hablado de Gattung, he hablado también de otras expresiones como la fuerza vinculadora, el amor, la libertad en Schelling. En el fondo lo que he hecho ha sido señalar lugares concretos que permitían mostrar su idea de pertenencia a una unidad mayor, ¿no? que la del propio individuo. Me parecía que Gattung lo permitía hacer, no porque no crea que se pueden recurrir a otras expresiones y a otros lugares y a otros momentos, ¿no? Es que al final la exposición, en la medida en que permitía analizar la amistad en Platón, en Aristóteles, en Hegel, en Schelling, al final pues hay también un poco de selección, ¿no? No es un estudio solo de Schelling, no solo de Heidegger, sino que busca resaltar lugares que me parece que nos permiten, ¿no? Defender lo que he defendido o presentar la idea que tienen ellos, ¿no? Aunque efectivamente pues se puedan proponer otros lugares. No sé si te respondo, Ana. Sí, perfecto. Pues dicho esto, muchísimas gracias, Alejandro, por tu conferencia, gracias por tu aceptación, gracias a los asistentes en persona y gracias también a los video asistentes que estéis ahí al otro lado de la pantalla. Dicho esto, recordar, como decía al principio de esta conferencia, que mañana seguimos, empezamos a las 11 con la conferencia seguro que maravillosa de Berta Pérez, que va a hablar de la quiebra de lo inmediato a las 11 de la mañana. Empezamos así esa primera parte del día con Berta, con Marcela Vélez y Eduardo Zazo. Y después, por la tarde, retomamos con la presentación de la revista Argumenta Filosófica, con un número dedicado a Hegel, y después la clausura final con una conferencia a cargo de Félix Duque. Y dicho esto, pues muchísimas gracias y nos vemos mañana.